En las afueras de San Miguel de Aguayo, Puebla, existe un convento abandonado que los lugareños evitan mencionar después del atardecer. Entre 1847 y 1851, 4 monjas se quitaron la vida dentro de sus muros, todas de la misma manera inexplicable, todas pronunciando las mismas palabras antes de morir. Palabras que nadie debería conocer, palabras de una muerta enterrada hacía décadas. Esta es la historia que la Iglesia intentó ocultar durante más de un siglo, la historia del convento de Nuestra Señora de los Dolores. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Otoño de 1847. Sor Refugio Medina llegó al convento con apenas 19 años, huyendo de un matrimonio arreglado con un hacendado viudo 30 años mayor. El edificio colonial se alzaba imponente entre campos de maíz y magueyes, sus cúpulas azules reflejando el cielo poblano. Refugio pensó que había encontrado un refugio de paz. No sabía que había entrado a un lugar donde el dolor se impregnaba en las piedras como el agua en la tierra seca. El convento albergaba 22 religiosas bajo la estricta regla de la Inmaculada Concepción. Cada día comenzaba a las 4 de la madrugada con el toque de vísperas. Horas de oración, trabajo manual, silencio contemplativo. Las monjas cultivaban calabazas y chiles, bordaban ornamentos sagrados, educaban a las hijas de familias acaudaladas. Todo parecía seguir el orden divino perfecto, pero había algo fuera de lugar. En el ala norte del convento existía una habitación que permanecía siempre cerrada. Las monjas la llamaban el cuarto de la penitencia, aunque ninguna hablaba abiertamente sobre él. Refugio notó que cuando pasaban frente a esa puerta de madera carcomida, las religiosas aceleraban el paso y se persignaban 3 veces, siempre 3 veces, nunca 2, nunca 4. Una tarde, Refugio preguntó a Sor Eufemia, una anciana de 70 años que llevaba medio siglo en el convento. «Hay lugares donde el dolor se impregna en las piedras», susurró la anciana mirando hacia los lados. «Ese cuarto guarda memorias que es mejor dejar dormir. No preguntes más, hija mía». Pero desde aquella conversación, Refugio comenzó a escuchar algo en las noches. Un lamento ahogado proveniente del ala norte, como si alguien llorara tratando de no hacer ruido. El sonido tenía una cadencia demasiado humana, demasiado cargada de sufrimiento. Lo que Refugio no sabía es que pronto descubriría por qué. 3 meses después, una noche de diciembre, un grito desgarrador atravesó el convento como un cuchillo rasgando seda. Era Sor Trinidad Velasco, una joven de 23 años que había profesado apenas 6 meses antes. Las monjas la encontraron de pie junto a la fuente del claustro, mirando fijamente el agua con los ojos desorbitados. «Viene por mí. La veo en el agua. Tiene el rostro cubierto, pero sé quién es», gritaba Trinidad, señalando la fuente con un dedo tembloroso. La Madre Superiora, Sor Clemencia Ordóñez, intentó calmarla, pero Trinidad se apartó con una fuerza antinatural. Su rostro se transformó. El terror dio paso a una calma escalofriante, a una sonrisa que helaba la sangre. «Ya entiendo», dijo con una voz que no parecía la suya. «Ya sé lo que debo hacer. Ella me lo ha mostrado. Es la única manera de silenciar las voces». Antes de que alguien pudiera detenerla, Sor Trinidad corrió hacia el campanario. Sus pies descalzos golpeaban las baldosas mientras subía las escaleras de caracol. Las monjas la siguieron, pero llegaron tarde. Trinidad estaba de pie en el borde del campanario, los brazos extendidos como si fuera a abrazar el vacío. La luna llena iluminaba su rostro. «Perdónenme, hermanas»,
dijo con lágrimas en los ojos. No puedo soportarlo más. Las voces me dicen que hice algo terrible, algo que no recuerdo, pero que mi alma conoce. Me dicen que sólo así encontraré el descanso. Trinidad, no cometas este pecado mortal, gritó la Madre Superiora, pero Trinidad negó con la cabeza. El pecado ya está cometido, Madre, yo solo voy a pagar por él. Y se dejó caer. El cuerpo fue encontrado en el patio empedrado, rodeado por un charco de sangre que brillaba negro bajo la luna. El párroco don Laureano Mendizábal escribió un informe declarando melancolía extrema como causa. El cuerpo fue enterrado en una esquina apartada, sin lápida ni ceremonia, como correspondía a quien había cometido el pecado imperdonable. Olvidaremos este incidente, ordenó la Madre Superiora. La vida del convento debe continuar. Pero la vida del convento no continuó como antes. Sor Refugio comenzó a despertar con la sensación de que alguien la observaba desde un rincón de su celda. Podía jurar que escuchaba respiraciones lentas y pesadas, y cuando pasaba frente al cuarto cerrado del ala norte, sentía una corriente de aire helado que le erizaba la piel, incluso en los días más calurosos. 3 meses después de la muerte de Trinidad, una segunda tragedia sacudió el convento. Sor Remedios Salazar, una mujer de 35 años conocida por su devoción extrema, comenzó a comportarse de manera extraña. Dejó de comer, su cuerpo se convirtió en piel y huesos, sus ojos se hundieron adquiriendo un brillo febril. Una tarde, mientras las monjas cosían, Sor Remedios se puso de pie abruptamente y señaló hacia la ventana del huerto. ¿No la ven? Está ahí, entre los árboles de durazno, nos está mirando, nos está esperando. Las monjas miraron, pero no vieron nada más que ramas mecidas por la brisa. Tiene el rostro de Trinidad, pero no es Trinidad, insistió Remedios con voz quebrada. Es algo antiguo, algo que lleva aquí mucho más tiempo, algo que quiere justicia o venganza. Aquella misma noche, Sor Remedios fue encontrada colgando de un árbol de durazno en el huerto. Había usado su propio cinturón para amarrarse al cuello. Su rostro mostraba una expresión de terror congelado, los ojos abiertos mirando hacia algún punto invisible que solo ella podía ver. 2 suicidios en 3 meses. El párroco don Laureano ya no pudo ocultar su preocupación. Solicitó una investigación al obispo, quien envió a un visitador canónico, el padre Cirilo Domínguez, un jesuita especializado en casos de posesión demoníaca. El padre Cirilo llegó una mañana de junio con una maleta de cuero que contenía agua bendita, reliquias de santos, un crucifijo de plata y libros de exorcismos en latín. Era un hombre delgado y pálido, con ojos grises que parecían ver a través de las mentiras. Durante 2 semanas interrogó a cada monja. Les preguntó sobre sueños, tentaciones, miedos, sobre la historia del edificio, sobre religiosas del pasado, sobre cualquier evento inusual, pero lo que el padre descubriría cambiaría todo lo que creía saber sobre aquel convento. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, compártela con alguien que ame los misterios reales. Y dinos en los comentarios, ¿crees que fue posesión o locura colectiva? Tu opinión nos importa. Fue Sor Eufemia quien finalmente reveló la verdad. Sentada en su celda, con las manos arrugadas, aferradas a un rosario desgastado, la anciana habló con voz temblorosa. Padre, en el año de 1802 hubo aquí una monja llamada Sor María Soledad Arteaga. Era joven y hermosa, de buena familia. Había entrado al convento porque su hermano la engañó diciéndole que su amante había muerto cuando en realidad estaba vivo. El padre Cirilo se inclinó hacia adelante. Continúe, hermana. Sor María Soledad vivió en el tormento durante años. Lloraba todas las noches, se negaba a comer,
Pasaba horas mirando por la ventana como si esperara que él viniera a rescatarla. Las otras monjas, en lugar de compadecerse, la trataban con dureza. Decían que era una blasfema, que manchaba la pureza del convento. ¿Qué le sucedió? Lágrimas rodaron por las mejillas de Sor Eufemia. Una noche no pudo más. Subió al campanario y se arrojó al vacío. Pero antes de hacerlo gritó unas palabras que ninguna pudo olvidar jamás. Si no puedo encontrar paz en vida, la buscaré en muerte, y todas las que vengan después de mí sabrán lo que es sufrir como yo sufrí. Un silencio pesado cayó sobre la celda. El padre Cirilo se persignó lentamente. ¿Dónde fue enterrada Sor María Soledad? La anciana bajó la mirada. Ese es el problema, padre. La Madre Superiora de aquel entonces ordenó que el cuerpo fuera emparedado en el cuarto del ala norte. Dijo que Sor María Soledad no merecía tierra sagrada, que debía permanecer encerrada para siempre como castigo. Sellaron su cuerpo dentro de las paredes, y desde entonces nadie ha vuelto a abrir ese cuarto. El padre Cirilo sintió un escalofrío. Emparedar a una monja suicida en lugar de darle sepultura cristiana era una crueldad que violaba todos los principios de misericordia. Lléveme a ese cuarto ahora mismo. Aquella tarde, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el padre Cirilo se paró frente a la puerta del ala norte. 5 monjas lo acompañaban con rosarios en las manos. El padre roció agua bendita, trazó la señal de la cruz y comenzó a recitar en latín las palabras del exorcismo. Con una palanca de hierro forzó la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por todo el convento. Un olor a humedad y podredumbre brotó del interior, tan intenso que las monjas tuvieron que cubrirse la nariz. El cuarto estaba vacío excepto por una pared que mostraba señales de construcción reciente. El padre golpeó los ladrillos. El sonido hueco confirmó sus sospechas. Detrás había un espacio vacío. «Traigan herramientas, vamos a derribar esta pared». Tardaron 2 horas. Cuando cayó el último ladrillo, las monjas ahogaron gritos de horror. Allí, de pie como si estuviera viva, sostenida por vigas de madera, estaba el esqueleto de una mujer vestida con los restos de un hábito negro. El cráneo inclinado hacia adelante, como en un gesto de vergüenza eterna. A los pies del esqueleto había un pergamino amarillento. El padre Cirilo lo tomó con manos temblorosas y leyó: «Aquí yace Sor María Soledad Arteaga, quien prefirió la muerte al deber. Que su castigo sirva de recordatorio. La vocación religiosa no admite debilidad». 1802. Una ira profunda encendió el pecho del padre. Aquella monja no había recibido un entierro cristiano, no había sido tratada con compasión. La habían castigado por sufrir, la habían condenado por ser humana, y ahora, décadas después, su dolor seguía vivo. «Sacaremos estos restos de aquí», declaró el padre con firmeza, «y les daremos la sepultura que debieron recibir hace más de 40 años. Mañana celebraremos una misa de requiem y enterraremos a Sor María Soledad en el cementerio, junto a sus hermanas, donde siempre debió estar». Aquella noche, mientras velaban los restos en la capilla, Sor Refugio no pudo dormir. Sin saber por qué, caminó descalza hacia el cuarto recién abierto, entró y se arrodilló en el suelo. Cerró los ojos y rezó desde el corazón: «Perdónanos, hermana María Soledad. Perdónanos por no entender tu dolor, por juzgarte cuando debimos haberte amado. Descansa ahora en paz. Tu sufrimiento ha terminado». En ese momento, Refugio sintió algo extraordinario. Una calidez la envolvió, como si alguien la hubiera abrazado con ternura infinita.
Abrió los ojos y creyó ver, por una fracción de segundo, la silueta translúcida de una mujer joven. La figura sonreía. En esa sonrisa había liberación, gratitud, perdón. Luego desapareció como humo. Al día siguiente, los restos de Sor María Soledad Arteaga fueron enterrados con todos los honores. El padre Cirilo celebró una misa solemne. Cada monja colocó una flor sobre el ataúd. Por primera vez en meses, el convento pareció respirar aliviado, como si un peso invisible se hubiera levantado. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. 2 semanas después del entierro, Sor Amparo Carvajal, una mujer de 40 años de carácter reservado, comenzó a mostrar los mismos síntomas. Dejó de comer. Hablaba sola durante las noches. Sus ojos adquirieron ese brillo febril que ya todas reconocían con terror. Una madrugada, Sor Refugio escuchó pasos en el corredor. Vio a Sor Amparo caminando como sonámbula hacia el campanario. Sin pensarlo, Refugio corrió detrás de ella. Subió las escaleras tan rápido que sus pulmones ardían. Cuando llegó arriba, encontró a Amparo de pie en el mismo borde donde Trinidad había estado meses atrás. «¡Amparo, no!», gritó Refugio extendiendo la mano. «Esto no es lo que María Soledad querría. Ella encontró paz, pero tú puedes encontrarla en vida. No tienes que seguir este camino». Sor Amparo se volvió lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de lucidez terrible. «¿Cómo sabes lo que ella querría? ¿Cómo sabes que no es ella quien me llama? Porque yo estuve ahí la noche que la enterramos», respondió Refugio, acercándose paso a paso. «Y sentí su perdón, Amparo. Sentí su liberación. Ella no quiere que más hermanas sufran. Lo que nos pide es que seamos compasivas unas con otras, que no juzguemos, que no castigue el dolor con más dolor». «Pero las voces no me dejan en paz», lloró Amparo. «Me dicen que soy indigna, que no merezco estar aquí, que cometí pecados imperdonables». «Todas cargamos con algo, Amparo», dijo Refugio tomándola de las manos. «Todas entramos aquí huyendo de algo o buscando algo, pero castigarnos no es la respuesta. Perdonarnos a nosotras mismas, aprender a vivir con nuestras sombras, eso es lo que María Soledad no pudo hacer y lo que nos está enseñando ahora». Sor Amparo se derrumbó en llanto. Refugio la abrazó con fuerza. Permanecieron así durante largos minutos, 2 mujeres sosteniendo sus dolores mutuos bajo el cielo estrellado de Puebla. Cuando bajaron del campanario, la Madre Superiora las esperaba. En lugar de reprimendas, Sor Clemencia abrazó a Amparo y dijo algo que nunca antes había dicho en 30 años como Madre Superiora. «Perdónenme, hermanas. He sido demasiado dura, demasiado estricta. He olvidado que antes de ser monjas somos mujeres. Y las mujeres necesitan compasión, no solo disciplina». A partir de aquella noche, el convento cambió. Las monjas comenzaron a reunirse semanalmente para hablar de sus miedos, sus dudas, sus luchas internas. Dejaron de pretender perfección. Aprendieron a sostenerse unas a otras, no con juicios, sino con comprensión. El padre Cirilo permaneció 3 meses más, observando y documentando. En su informe final escribió: «Los fenómenos que afligieron al convento de Nuestra Señora de los Dolores no fueron manifestaciones diabólicas, sino consecuencias naturales de un dolor no reconocido y una crueldad no confesada. La injusticia cometida contra Sor María Soledad creó un ambiente de miedo y represión que afectó la salud mental de las religiosas más vulnerables. Al restituir la dignidad de la hermana fallecida y transformar las prácticas hacia una mayor humanidad, los incidentes cesaron por completo. No hubo más suicidios. Sor Amparo se recuperó lentamente, ayudada por la comprensión de sus hermanas.
Sor Refugio se convirtió con el tiempo en consejera para las monjas jóvenes, enseñándoles que la vocación religiosa no significaba negar su humanidad, sino abrazarla. Cuando Sor Eufemia murió en 1854, a los 77 años, sus últimas palabras fueron: «Gracias, María Soledad, por enseñarnos que incluso en los lugares más sagrados, el dolor no reconocido puede envenenar los corazones. Descansa en paz, hermana mía». El convento funcionó hasta 1867, cuando las leyes de reforma obligaron a las monjas a abandonarlo. El edificio pasó por varias manos, sirvió como cuartel, después como escuela, y finalmente fue abandonado. Hoy sus muros de piedra volcánica se alzan en ruinas entre los campos de Puebla, cubiertos de hiedra y habitados solo por pájaros y viento. Los lugareños dicen que en las noches de luna llena, si uno se acerca al convento abandonado, puede escuchar voces femeninas cantando en latín, no con tristeza, sino con una paz profunda. Dicen que son las monjas que finalmente aprendieron a perdonarse a sí mismas y unas a otras. En una esquina del cementerio, ahora invadido por hierbas silvestres, todavía se distingue una lápida de cantera con una inscripción apenas legible. Sor María Soledad Arteaga, 1784-1802. Descansa en la misericordia infinita de Dios, perdonada y recordada por tus hermanas. La historia del convento de Nuestra Señora de los Dolores nos recuerda que los lugares no están embrujados por espíritus vengativos, sino por dolores no sanados y crueldades no reconocidas. Nos enseña que el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en la incapacidad humana para mostrar compasión cuando más se necesita. ¿Fue posesión demoníaca? ¿Fue locura colectiva alimentada por el encierro y la represión? ¿O fue algo más simple y más terrible, el peso acumulado de un sufrimiento ignorado que finalmente encontró voz? Cada quien sacará sus propias conclusiones, pero una cosa es cierta. En aquel convento de Puebla, entre 1847 y 1851, el dolor de una mujer muerta hacía 45 años seguía tan vivo que pudo empujar a otras al borde del abismo. Y solo cuando ese dolor fue reconocido, llorado y perdonado, las voces silenciaron y la paz regresó. Porque las historias más aterradoras no son de demonios y posesiones, sino aquellas que nos muestran lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros, en nombre de la rectitud. Y las más esperanzadoras son aquellas que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para elegir la compasión sobre el juicio, el perdón sobre el castigo, la humanidad sobre la perfección imposible. Y así fue como aquella decisión de emparedar a una monja marcó el destino de todas las que vinieron después. Porque en la vida cada acto de crueldad tiene su precio, y cada acto de compasión su recompensa.